Descubre el secreto oculto del cannabis, activación espiritual de Todd para un despertar sagrado. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Un día, mientras la luz del atardecer se filtraba a través de las hojas, sentí una profunda inquietud. Estaba en busca de respuestas. Mi corazón palpitaba, como si el universo me estuviese alertando sobre algo importante. Recorría un sendero entre la bruma, dejando que el aroma a tierra húmeda y hierba fresca llenara mis pulmones. La naturaleza parecía susurrar. Cada hoja, cada susurro del viento me parecía un mensaje. Era como si el mundo estuviese conectado, cada ser, cada planta en un tejido sagrado. Me senté bajo un roble antiguo, su sombra me abrazaba, y cerré los ojos, en la penumbra, vi símbolos danzantes. El triángulo de Todd brillaba en mi mente, la sabiduría ancestral brotaba en mí. Recuerdos de sueños olvidados me inundaron, visiones vívidas de un linaje espiritual que luchó por despertarse. Preguntas sin respuesta flotaban en el aire. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué el cannabis estaba en el centro de esta revelación? La tensión aumentaba. Cada vez que inhalaba, sentía que el tiempo se detenía. Un rayo de luz atravesó mis párpados cerrados, y en ese momento, todo parecía posible. La energía vibraba a mi alrededor, las respuestas esperaban ser descubiertas. Mis manos temblaban, atrapadas entre el miedo y la emoción. Era el comienzo de algo, una puerta que se abría lentamente. De repente, una voz resonó en mi interior, profunda y poderosa. «Despierta». Abrí los ojos, pero no había nadie. Solo el crujir de las ramas y el eco de mi anhelo. El silencio se volvió ensordecedor mientras miraba el bosque. ¿Era un llamado? Un signo de lo que estaba por venir. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegurarte de que estás suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que es parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. La brisa suave acariciaba mi piel mientras me esforzaba por entender el significado de aquella voz interna. A medida que el sol caía y la penumbra se cernía sobre el bosque, la atmósfera se cargaba de un inusual magnetismo. Cada sombra parecía cobrar vida, danzando en un ritmo que era tanto ancestral como familiar. Cerré los ojos nuevamente, dejando que el silencio reverberara en mi ser. De repente, imágenes comenzaron a fluir como un torrente. Vi rostros de antiguas culturas, personas que habían utilizado el cannabis como un puente entre lo terrenal y lo divino. Sentí su esperanza y sus luchas, el deseo de conectar con lo sagrado. Era una sabiduría compartida, un anhelo colectivo que resonaba a través del tiempo. En un instante, sentí que el aire se espesaba, y con él, una profunda conexión se estableció. Era como si el cannabis me hablara, revelando secretos que habían permanecido ocultos durante siglos. Su esencia, rica y terrosa, se convertía en una guía espiritual, mostrándome que había dimensiones en la existencia que había olvidado. La naturaleza no era solo un entorno, era un maestro, un sanador. Fue en ese momento que comprendí, había un significado más profundo detrás de esta búsqueda. No era solo sobre el cannabis o la meditación, era sobre el despertar del potencial escondido en cada uno de nosotros. En medio de esta revelación, escuché un canto lejano. Una melodía que hablaba de vidas pasadas y futuros por venir. Sin poder resistir, me dejé llevar hacia el sonido. Con cada paso, el canto se hacía más claro, fusionándose con el susurro de las hojas y el murmullo del río cercano. Allí, en un claro iluminado por la luna llena, encontré una figura etérea. Era una mujer de aspecto antiguo, envuelta en una luz que pulsaba a su alrededor. Sus ojos eran un océano de sabiduría. «Soy la guardiana de los secretos de Todd», dijo su voz, suave como el agua. «Has avanzado mucho, pero la búsqueda apenas comienza». Me sentí sobrecogido. ¿Quién era ella?
¿Qué significaban esos secretos? En un instante, su presencia me desnudó de mis dudas y temores. Con cada palabra, la bruma de la confusión comenzó a disiparse. El cannabis no es solo un instrumento, es una llave, continuó. Te abrirá puertas a los misterios que aguardan en lo profundo de tu ser, pero primero, debes establecer tu intención. Mis pensamientos se precipitaron. ¿Qué intención? ¿Cómo podía prepararme para este viaje? La figura alzó la mano, y un brillo dorado emergió de su palma, formando un pequeño círculo resplandeciente en el aire. Este es el vínculo que buscas. La conexión entre tu alma y el universo. Recuerda siempre, la intención es la brújula que te guiará. A medida que la luz se desvanecía, el claro se llenó con un profundo silencio, y la guardiana desapareció, dejándome solo con mi asombro. A partir de ese momento, la pregunta se convirtió en una constante en mi mente: ¿cuál sería mi intención en este viaje sagrado? Mientras el eco de su voz resonaba en mi interior, sentí que el destino me empujaba hacia la revelación de mi propia verdad. La noche cayó por completo, y el claro brillaba con la luz de la luna, proyectando sombras que danzaban en un juego sutil. Aunque la guardiana había desaparecido, su presencia lingeraba en el aire, flotando en un ambiente cargado de posibilidades. Miré hacia el cielo estrellado, como si las constelaciones pudieran ofrecerme respuesta a mi tormento interno. ¿Qué intención debía establecer? La búsqueda de la verdad era un camino sinuoso, y cada paso parecía llevarme más lejos de la claridad que tanto deseaba. Mientras reflexionaba, el canto lejano volvió a hacer eco en mi mente. Era un llamado, una invitación a dar un paso más allá de mi propia percepción. Decidí seguir el sonido melódico, que ahora resonaba como un mantra en mi pecho. Con cada paso, el bosque parecía resonar en armonía con mi corazón, guiándome hacia un destino desconocido. Al entrar en un sendero cubierto de flores silvestres, las fragancias me envolvieron, llenando mi ser de una claridad inusitada. Mis sentidos estaban despiertos, como si cada aroma y sonido fueran una sinfonía diseñada por la naturaleza misma. Finalmente, emergí en un nuevo claro, más grande que el anterior, donde un grupo de ancianos se había congregado en círculo, tocando instrumentos primitivos que evocaban un sentido de comunión con el universo. Me acerqué, el temor desvanecido por una curiosidad fulgurante. Ellos sonrieron al verme, sus ojos brillando con un reconocimiento que trascendía el tiempo. Sin ser invitado, me uní a su círculo, y uno de los ancianos, con una larga barba blanca y una mirada profunda, me habló. Has despertado. El cannabis es solo un canal. Es la intención lo que transforma el viaje. Sus palabras resonaron en mí como un eco de la guardiana. Pero ¿cómo puedo intencionar algo tan vasto?, cuestioné. El anciano me miró con paciencia. Tu viaje es personal, pero no debes temer a las profundidades de tu ser. La intención nace del corazón. Escucha lo que te susurra tu alma. Tome un momento para cerrar los ojos y respirar, sintiendo el pulso de la tierra bajo mis pies. Extrañas visiones emergieron, imágenes de mis miedos, mis anhelos, mis sueños olvidados. Era como si, en ese instante, el cannabis me facilitara ver no solo mis limitaciones, sino también mis potenciales inexplorados. Todo lo que eres es un reflejo del universo, continuó el anciano. Tú eres el puente entre lo que fue y lo que puede ser. La comprensión comenzó a asentarse dentro de mí. Quizá había llegado el momento de rendirme ante mi verdad más profunda y fijar una intención que, incluso si no podía comprender por completo, resonara con el latido de mi alma. Mientras este pensamiento brotaba, el grupo comenzó a tocar más intensamente, y el canto se convirtió en una vibración palpable, casi como una invitación a dejar ir. De repente, la melodía cambió. Un profundo silencio lo reemplazó y, sintiendo la tensión en el aire, abrí los ojos. El anciano había desaparecido, y la escena a mi alrededor se transformó. La magia de la noche había tomado un giro inesperado. En su lugar apareció un reflejo oscuro, un eco de confusión que prometía caos. Las estrellas comenzaron a titilar. Un frío viento sopló a través del claro, llevándose consigo la claridad que había comenzado a cultivar. ¿Era este un aviso? ¿Un recordatorio de que el camino hacia lo sublime no sería fácil? El eco de aquellas palabras resonaba en mí: la intención es la brújula,
pero ahora me encontraba perdido. Mientras luchaba por recobrar el sentido de dirección, un rayo de luz atravesó la oscuridad, revelando un antiguo símbolo dibujado en la tierra, pulsando con una energía vibrante. Me agaché, observando meticulosamente trazarlo como un mapa hacia mi próxima revelación. Pero, ¿sería capaz de descifrar su significado y encontrar la dirección entre la luz y la sombra? Con la incertidumbre aún flotando en el aire, la pregunta se convirtió en el susurro constante de mi alma. Estaba listo para seguir el camino que me aguardaba, enfrentando las sombras que se presentaran en mí. ¿Viaje hacia la verdad? Mientras contemplaba el símbolo en la tierra, un profundo silencio se adueñó del claro. La noche parecía contener la respiración, y los sonidos del bosque se desvanecieron, dejándome solo con mis pensamientos. La figura del símbolo, tal como la miraba, pareció cobrar vida, pulsando con una energía que vibraba en armonía con mi corazón. Sin embargo, la duda comenzaba a invadir mi mente. ¿Qué si no soy digno de comprenderlo? ¿Qué si esta búsqueda es solo un espejismo? La oscuridad me observaba desde los rincones del bosque, parecía burlarse de mi incertidumbre. Decidí cerrar los ojos nuevamente, dejando que las visiones emergieran, en un intento de encontrar la respuesta que buscaba en mi interior. Una brisa suave me acarició el rostro, y en ese rincón de paz, vi un destello, un rayo de luz que atravesaba el velo de la oscuridad. Me vi a mí mismo, niño, jugando a ser libre y curioso, sin ataduras ni reservas. Había un fuego en mi interior, una pasión ardiente por conocer el mundo. Con esa visualización, sentí que el miedo se desvanecía. La curiosidad, la misma que había guiado mis pasos en la vida, comenzó a florecer de nuevo. Al abrir los ojos una vez más, el símbolo parecía aún más brillante. Era un mandala en espiral, un mapa de conexiones, de ciclos eternos. Mi mente, más calmada, conectó puntos invisibles. Cada paso que doy, murmuré para mí mismo, cada decisión, es parte de un entramado más vasto. En ese instante, cada experiencia vivida, cada rayo de luz y sombra, cobraron significado. Tal vez la respuesta no era el destino final, sino el viaje mismo, la transformación de cada momento. Escuché de nuevo el canto lejano, con una fuerza renovada. Sus notas parecían ahora entrelazarse con el símbolo en el suelo. Era un diálogo entre el mundo interno y externo, una danza que iba más allá de la comprensión ordinaria. La música se intensificó, envolviéndome en una marea de energía, y comprendí que el cannabis no solo era un medio, sino un maestro que despertaba mi conciencia. Explora el camino, susurré al aire, sin temor a lo desconocido. Me levanté, sintiendo el suelo frío bajo mis pies como un ancla. Con la intención clara de liberarme de dudas, decidí seguir el canto que había guiado mis pasos hasta ese momento. Sin embargo, las sombras no estaban listas para ceder. El cielo comenzó a oscurecerse aún más, y el viento se volvió un aliento gélido que me instaba a detenerme. Mientras avanzaba hacia la fuente del canto, las luces de las estrellas parecieron parpadear como si compartieran secretos. Fue entonces cuando la tierra comenzó a temblar. Sentí como una energía cruda y poderosa ascendía desde el suelo, elevándose hacia mí, y a medida que avanzaba, imágenes de antiguas civilizaciones danzaron ante mis ojos. Había vórtices de energía, portales que entrelazaban mundos y dimensiones. Cuando la melodía alcanzó su clímax, una figura apareció entre la bruma, su rostro era un espejo de mi propia duda y esperanza. Era un ser de luz intensa, un guardián anciano que parecía tanto familiar como ajeno. Su voz, profunda y resonante, llenó el espacio en torno a mí. El potencial reside en ti, viajero. Cada sombra que enfrentas es una enseñanza encarnada. Quedé aturdido, esperando un desenlace que no llegó. En su lugar, la figura me observó con una sabiduría interminable. ¿Era este un reto para enfrentar mis propios demonios? La energía del lugar palpitaba, y en mi pecho, una pregunta emergió: ¿cuál es el valor de un viajero dispuesto a desentrañar sus secretos y abrazar su propia luz? Cuando el guardián giró, comenzó a desvanecerse con el canto, dejando tras de sí una estela de luz que seguía vibrando en el aire. Todas mis preguntas residían en su estela. ¿Qué más debo descubrir en mí mismo? ¿Cuáles son las sombras que aún me retienen en la oscuridad? La incertidumbre se transformó en una intensa curiosidad, y mientras el canto se desvanecía, su eco seguía presente,
prometiéndome que cada paso hacia adelante traería consigo nuevas respuestas. Así, frente a la vastedad de la noche, me detuve a contemplar el camino. La búsqueda estaba lejos de haber terminado, pero mi corazón latía con renovada fuerza. ¿Las sombras serían mis aliadas en este viaje hacia la verdad, o mi mayor obstáculo? La noche estaba llena de misterios, y lo que estaba por venir parecía aún más profundo y transformador. Con la luz de las estrellas como guía, continué mi camino hacia el canto. Mis pasos resonaban sobre el suelo terroso, y cada pisada parecía marcar el compás de una danza cósmica. La energía del lugar se intensificaba. Sentí que el aire vibraba en armonía con mi ser, y las hojas de los árboles murmuraban secretos antiguos, como si el mismo bosque hablara. De repente, una serie de visiones me atravesó como relámpagos. Estuve en lo alto de una montaña, rodeado de ancianos que hablaban en susurros sobre el equilibrio de la vida. Las imágenes se entrelazaban con cada nota del canto, llevándome a comprender que era como un hilo dorado que conectaba cada aspecto de la existencia. Con cada visión, un nuevo fragmento de sabiduría emergía de lo profundo de mi ser. A medida que avanzaba, la figura del guardián volvió a manifestarse en mi mente. Explora la relación entre el mundo físico y el espiritual, viajero, resonó su voz. Ambos son reflejos de la misma luz. Debes aprender a ver más allá de la superficie. Y, a medida que interpretaba sus palabras, la visión de mi infancia regresó. Mis juegos inocentes eran un vínculo con lo divino, un recordatorio de la conexión pura entre el ser humano y la naturaleza. El canto alcanzó una nueva frecuencia, y esa energía cruda que había sentido antes se convirtió en una oleada de comprensión. La luna llena emergió por encima de los árboles, bañando el claro en un resplandor plateado. En ese momento, el símbolo del mandala se convirtió en un portal, abriendo un universo de posibilidades. Descubrí que mi misión no solo era la autoexploración, sino también la de ser un puente para otros, una guía que pudiera iluminar el camino hacia su propia verdad. La relación con el cannabis se transformó de ser solo un medio de expansión a ser un aliado en la búsqueda de la conciencia. Comprendí que en su esencia reside una sabiduría ancestral que conectaba con lo sagrado en todos nosotros. Caminé sintiendo esa conexión con cada fibra de mi ser. Tutor de este conocimiento, anhelaba compartirlo con aquellos dispuestos a escuchar. Mi corazón vibró con la certeza de que en esta búsqueda, no estaba solo, sino parte de un colectivo que anhelaba despertar. Las sombras ya no me parecían solo oscuridad, sino los guardianes de aprendizajes cruciales que debían ser abrazados. De pronto, un eco distante de risas interrumpió mi meditación. Me giré y vi a una figura danzando entre las sombras, con una exuberancia que era imposible pasar desapercibida. Era una presencia vibrante y alegre, envolvente como el aroma del cannabis mismo. Sin embargo, algo en ella me era inquietante, como si escondiera verdades que aún no podía comprender. Avancé hacia la figura, incapaz de resistir la atracción de su energía. La risa resonaba en el aire, un canto envolvente que contrastaba con los ecos de mi búsqueda interior. Podría ser que el conocimiento no solo reside en la oscuridad de la introspección, sino también en la alegría y la celebración de la vida misma. ¿Quién eres?, pregunté, mientras la figura se volvía hacia mí con ojos chispeantes de sabiduría. Soy una manifestación de tu alegría olvidada, respondió con una sonrisa. Un recordatorio de que la búsqueda no debe ser un viaje solitario, sino una celebración. Sentí una chispa de emoción, y de repente, comprendí que mi inquietud, mis dudas y mis sombras eran junto a mis risas y alegrías partes esenciales de este viaje. La jornada hacia la verdad no era solo una exploración hacia lo profundo de mí mismo, sino el abrazo de todas las facetas de mi ser. Mientras el eco de la risa se desvanecía, la figura continuó danzando en un juego lúdico. El camino se revela poco a poco, viajero. Permítete también hacer de tu búsqueda una danza. Lo que estás llamado a descubrir no está solo en la lucha, sino en la entrega y el disfrute. Con su presencia aún latente en mi mente, me di cuenta de que la danza del destino continuaría manifestándose en formas inimaginables. Mientras la luna se alzaba completamente en el firmamento, una nueva pregunta nació en mi interior: ¿sería posible encontrar alegría incluso en las sombras que aún me acechan, y en la risa a través de la búsqueda de la verdad?
El canto del bosque resonaba con un poder renovado, un eco que reverberaba a través de cada árbol y cada hoja, mientras la luna se convertía en un testigo silencioso de mi transformación. La figura juguetona desapareció en un remolino de luces, dejando en mi corazón una chispa de entusiasmo que competía con las estrellas en el cielo. Mis pasos se volvían más ligeros, y una nueva dirección se trazaba en la tierra bajo mis pies. De repente, el suelo vibró bajo mi peso, y ante mí surgió un claro diferente, bañado en un resplandor dorado que emanaba de un altar ancestral. Una piedra tallada en la forma de un círculo imperfecto se alzaba en el centro, como un recordatorio de la impermanencia de las cosas. Sus inscripciones, grabadas con esmero por manos sabias, brillaban débilmente, invitándome a acercarme. El aire estaba impregnado de una fragancia dulce y terrosa, un aroma a hierbas que despertaba mi curiosidad. Tu viaje no ha hecho más que comenzar, resonó una voz suave. Delante de mí, una figura anciana, con un manto tejido de hojas y flores, se erguía como un guardián del conocimiento olvidado. Sus ojos reflejaban la sabiduría de los siglos, cada parpadeo era como un susurro del tiempo. Soy Thoth, dijo, y su voz parecía un susurro del viento. El escriba de los dioses. Vengo a ofrecerte otra revelación. El cannabis es un canal hacia la verdad, sí, pero también es un camino hacia la esencia de nuestra humanidad. A través de él, puedes rastrear las raíces de tu alegría y tus miedos, así como el tejido del amor que une a todas las cosas. Mientras escuchaba, las inscripciones en la piedra comenzaron a brillar con mayor intensidad, proyectando imágenes vívidas, danzas ancestrales bajo la luz de la luna, ceremonias donde el cannabis era sagrado y la risa fluía como un río. Mi corazón palpitaba en sincronía con cada escena, como si el tiempo se hubiera entrelazado con mi propia existencia. ¿Cómo puedo usar este conocimiento?, pregunté, sintiendo la urgencia de aprender y compartir. ¿Cuál es el propósito detrás de esta relación que me ofreces? Los pasos hacia la iluminación a menudo se encuentran en la humildad y el amor por el viaje. Utiliza el cannabis con reverencia y alegría. Permite que despierte en ti no solo la búsqueda, sino la celebración de la vida misma. Cuando entiendas esto, las sombras que temes se transformarán en aliados que te guiarán. La anciana extendió una mano, y una diminuta flor de cannabis apareció entre sus dedos. Esta es una semilla de transformación. Plántala en el suelo de tu corazón. Cuídala con amor, y crecerá acompañada de la verdad que buscas. Mientras aceptaba la flor, una ola de energía se desató, y las visiones comenzaron a moverse rápidamente, envolviéndome en un dulce susurro. Comprendí que había una serpiente entrelazada con la esencia del cannabis, en su danza iba y venía la sabiduría de lo oculto, un ciclo de muerte y renacimiento, de búsqueda y celebración. Cada hoja, cada aroma era un nuevo comienzo, una lección que aún debía ser descubierta. Con la flor aún en mis manos, sentí el empujón de la verdad asomándose a mi alma. Debía atreverme a explorar esas profundidades y abrazar la dualidad de mi existencia. Sin embargo, mientras sentía ese impulso reverberar en mi interior, una inquietud me invadió. ¿Seré capaz de afrontar todas las verdades que surgen de esta conexión? ¿Qué aspecto de mi ser está dispuesto a florecer y cuáles podrían resistirse al cambio? La noche se tornaba más oscura, y mientras me sumía en mis pensamientos, un sonido lejano de cuerda vibrante llenó el aire. Atraído por su melodía, me preparé para avanzar hacia la fuente, con la semilla de Thoth en el corazón y una nueva pregunta brotando: ¿qué revelaciones me esperarán al otro lado de esta danza con lo desconocido? La melodía que emergía de la penumbra era un eco de armonía y misterio, cada nota parecida a una invitación a ladear mi corazón hacia nuevas profundidades. Mis pasos, ahora guiados por un impulso desconocido, me llevaron a través de un sendero que se entrelazaba con la bruma que flotaba como un suave susurro en el aire. A medida que me acercaba a la fuente del sonido, la figura de Thoth parecía desvanecerse en las sombras del bosque, dejando un suave rastro de luz que iluminaba el camino. El claro que se extendía ante mí estaba adornado con antorchas danzantes que proyectaban sombras caprichosas sobre la tierra. Aquí, un grupo de almas se reunía en una celebración primitiva, cada una sumida en su propia danza, pero unidas por la música que vibraba con la esencia del universo. El ritmo latía en mi pecho, recordándome la conexión que compartimos todos, desde lo etéreo hasta lo corpóreo. A medida que me infiltraba en la ceremonia, un gélido silencio me rodeó por un instante.
Todos los ojos se posaron en mí, y en sus miradas leí una mezcla de curiosidad y reconocimiento. Como si en este lugar sagrado estuvieran esperando por mí, cada uno de ellos parecía sostener el conocimiento que yo anhelaba, como si sus vidas estuvieran entrelazadas con mi propio destino. Bienvenido, dijo una mujer cuyo cabello parecía fluir en ondas doradas, relucientes como el sol naciente. Hemos estado esperando a alguien con un corazón abierto, dispuesto a escuchar las historias que nos unen. Su voz resonó en mis oídos como una campana, clara y vibrante. ¿Qué historias son esas?, cuestioné, incapaz de contener mi curiosidad. Las historias de la vida, del amor y del dolor, respondió mientras danzaba en un movimiento fluido. Nosotros, al igual que el cannabis, llevamos en nuestro interior la semilla de transformación. Cada risa y cada lágrima contienen la esencia del cambio, y celebrar nuestras verdades nos hace más fuertes, más integrales. Mientras hablaba, la música se intensificó y el aire se volvió más espeso. Cerré los ojos, permitiendo que las notas entraran en mí, limpiando cada rincón oscuro de dudas y miedos. En ese instante contemplativo, chispas de visiones comenzaron a manifestarse, imágenes de mis propias luchas y triunfos, entrelazadas en una amplia red que se extendía más allá de mí. ¿Qué significan estas visiones?, pregunté, sintiendo cómo la conexión entre todos nosotros se estrechaba como un abrazo. Son el reflejo de tus luchas externas e internas, contestó la mujer. Cada uno de nosotros ha enfrentado sombras en su camino, pero al reconocerlas y darles espacio, nos permitimos florecer. Recuerda lo que Todd te enseñó: los miedos pueden convertirse en tus guías, y el cannabis puede ser la luz que ilumine el sendero hacia el amor y la comprensión. En mi pecho sentí una mezcla de emoción y temor. Sabía que este viaje no se trataba de la simple búsqueda del conocimiento, sino de una entrega genuina a lo que estaba por venir. Sin embargo, una nueva pregunta comenzó a gemir en mi corazón: ¿qué sombras debo enfrentar y abrazar para que la semilla de Todd florezca en mi vida? La música continuaba. El gárrulo de risas y la vibración del ritmo eran una constante, mientras la ceremonia se desplegaba ante mí como un tapiz de sueños y anhelos. Y en medio de este esplendor, mientras las estrellas danzaban en el cielo, me di cuenta de que a medida que avanzaba, cada respuesta solo engendraría más preguntas. Con la semilla aún palpitando en mi corazón, miré hacia el cielo estrellado y me pregunté: ¿estaré preparado para recibir la verdad que brota de las sombras de mi ser? Las antorchas seguían ardiendo, sus llamas juguetonas dibujando formas caprichosas en la noche. Mientras la música llenaba el aire, noté que cada nota parecía contener un mensaje secreto, un eco de la sabiduría ancestral que resonaba en lo profundo de mi ser. Quise sumergirme en el espíritu de la ceremonia, así que dejé que mis pasos se unieran a la danza, moviéndome con el ritmo vital que emanaba de aquellos que me rodeaban. Un hombre con una túnica azulada, cuyos ojos chispeaban como estrellas, se acercó a mí. Tu alma anhela conocer su verdad, dijo con un tono suave pero firme. La danza que sientes es la llamada del universo, recordándote que eres parte de un todo. Cada latido, cada susurro del viento te guía hacia el descubrimiento de lo que reside en tu interior. ¿Cómo puedo descubrirlo?, pregunté, con la inquietud de un viajero perdido en su propia travesía. Todo comienza con la intención, respondió, señalando hacia el fuego. Observa cómo las llamas danzan sin miedo, abrazando su naturaleza, transformándose en luz y calor. Al igual que ellas, tus intenciones deben ser alimentadas por tu verdad, sin juicio ni restricción. El cannabis puede ayudarte a desbloquear la puerta de tu subconsciente, a reconocer lo que está enterrado bajo capas de miedo y duda. Al escuchar sus palabras, sentí la invitación de un nuevo camino florecer ante mí. El hombre se unió a la danza, y en su movimiento había una fluidez que desnudaba su esencia más profunda. Cerré los ojos de nuevo y dejé que la música vibrara en mi ser, mecenando las corrientes de emoción que palpitaban en mi pecho. En ese trance, visiones más claras comenzaron a surgir. Vi imágenes de mi infancia, momentos perdidos en los recovecos de mi memoria, un juego de luces y sombras donde los miedos se convertían en criaturas fantásticas, y las risas de amigos eran como aloe que curaba heridas invisibles. Pero también vi las sombras, aquellas que había tratado de ahogar con el tiempo, el desamor, la soledad, los fracasos. Cada una de ellas no era solo un peso, sino también un componente esencial de mi ser. ¿Por qué temer lo que hace parte de mí?, murmuré, consciente de que las lágrimas afloraban de mis ojos.
danzando al ritmo de la música que seguía envolviéndome. ¿De qué manera esas sombras pueden revelarme el camino hacia mi luz? La mujer de cabellos dorados, quien había comenzado esta travesía conmigo, se acercó a mí nuevamente. Al enfrentarte a tus sombras y darles voz, comienzas a sanar. Es la aceptación de lo que tienes miedo, en ese reconocimiento hay poder, hay liberación. Deja que el cannabis actúe como el puente entre tu conciencia y tu esencia, recordándote que el amor es lo que opera en cada sombra. Cierra los ojos y respira, me instó. Permítete sentir el dolor, el sufrimiento, pero también el amor y la alegría. En esta danza de opuestos, descubrirás la plenitud. Así, en medio de la música y las llamas que danzaban como espíritus liberados, decidí dejar que las emociones fluyeran sin restricciones. La soledad se tornó en compañía, el dolor, en lecciones, el miedo, en valentía. En cada inhalación, sentí que mi corazón se expandía, liberando una pequeña parte de esas sombras que había retenido durante tanto tiempo. Mientras la transformación se llevaba a cabo en mi interior, vi nuevas visiones, la interconexión entre todas las almas aquí reunidas, cada uno con sus propios relatos y cicatrices, pero unidos en este espacio sagrado. De pronto comprendí que, al reconocernos mutuamente, nos convertimos en susurros de luz, en una sinfonía de amor. Con ese entendimiento, otra pregunta surgió en mi interior, una sensación de inquietud y anhelo. ¿Qué pasaría si abrazara plenamente mis sombras, y cómo resonaría esa verdad en el mundo que me rodea? El aire se tornó espeso con el aroma del cannabis, una bruma que parecía entrelazarse con las notas de la música, elevando la experiencia a algo casi etéreo. Mi mente danzaba en una luz suave, y la voz del hombre de la túnica azulada vibraba en cada partícula de mi ser. Cada planta, cada esencia, nos ofrece una lección. La naturaleza es sabia, y en cada hoja de cannabis se esconde el eco de los antiguos sabios. A medida que mis sentidos se agudizaban, las visiones se intensificaron. Vi un vasto jardín donde las plantas florecían al unísono, cada una con un brillo único, una historia propia que contar. Podía escuchar los susurros de las hojas, sus palabras etéreas se entrelazaban formando un canto de unidad. Era un recordatorio, cada ser, cada experiencia, está interconectado en el tejido del universo. La mujer de cabellos dorados me sonrió, como si pudiese ver la transformación que sucedía en mí. Recuerda, el cannabis no es simplemente un medio, es un maestro y un espejo. Te mostrará no solo tus sombras, sino también tu luz brillante. Permite que te guíe. Con una sensación de entrega, inhalé profundamente el humo aromático que me ofrecían, permitiendo que entrara en mis pulmones y cargara cada célula de mi cuerpo con su energía. En ese instante, sentí mis límites disolverse. El fuego crepitante ante mí se convirtió en una manifestación de mi alma, contándome historias no contadas, revelando secretos que yacían dormidos. Comencé a escuchar las voces del pasado. Ecos de personas y momentos significativos, un anciano sabio que murmullaba enseñanzas ancestrales, riendo en su vulnerabilidad, una madre amorosa que ofrecía palabras de consuelo. Pero también escuché susurros de dolor, de relaciones quebradas y promesas no cumplidas. Son parte de ti, resonaba el canto. Aprecia cada memoria, cada experiencia, porque han tejido la tela de tu existencia. El entorno se transformó en un paisaje vibrante, donde cada color era más intenso y cada textura, más rica. Mientras exploraba este nuevo estado de conciencia, una sensación de asombro y curiosidad se apoderó de mí. ¿Cómo he dejado que el temor defina mi relación con esas sombras?, me pregunté, reconociendo lo que había sido una ceguera autoimpuesta. ¿Qué maravillas podrían surgir si abrazara la esfera completa de mi experiencia? En ese instante de revelación, el fuego pareció responder. Las llamas, ahora, danzaban con una alegría contagiosa, vibrando en una sinfonía de colores. Comencé a ver la conexión entre mi propio fuego interno y la vida misma. Así como el fuego se transforma en luz, yo también puedo transformarme. Ya no sentía el miedo que antes me limitaba. Entendía que la activación de ese potencial estaba en mi disposición a abrazar mis sombras. A su alrededor, las almas que danzaban parecían unirse en esta revelación compartida. Las cicatrices del pasado, en lugar de ser cargas, se convertían en la esencia de nuestro crecimiento. Sin embargo, una nueva pregunta surgió cuando observé las llamas danzar junto a mí.
Si cada sombra traía consigo un aprendizaje esencial, ¿qué tesoro oculto encontraría si me permitiera mirar más profundamente dentro de mí, más allá de lo que ansío evitar? Esa pregunta llenó el aire con su energía misteriosa, mientras el fuego crepitante continuaba iluminando el sendero hacia un descubrimiento aún más profundo. La noche había alcanzado su plenitud. El canto del universo resonaba en la fragancia del cannabis, mientras cada alma danzaba alrededor del fuego, unidas en un fluir de energía que conectaba lo divino y lo terrenal. Con una nueva sensación de apertura en mi ser, decidí sumergirme por completo en esta corriente. El calor de las llamas parecía hablarme, cada chispa alzándose como un susurro que prometía revelaciones. En ese instante, comprendí que el miedo había sido solo un velo que cubría mi entendimiento. El conocimiento y la transformación nunca se produjeron en la lucha, sino en la aceptación genuina de toda mi experiencia. Recuerda, viajero, resonó la voz del hombre de la túnica azul, este es un viaje de celebración. La oscuridad y la luz son las dos caras de la misma moneda. Al bailar con tus sombras, las conviertes en guías, susurradores de tus lecciones más profundas. Asentí, permitiendo que su sabiduría penetrara en mí como el aire fresco de la mañana. La conexión con mi esencia se desbordaba, como un río liberado de sus ataduras. Con este entendimiento, cerré los ojos y dejé que las visiones fluyeran como corrientes. Vi mis miedos, mis anhelos, entrelazándose para formar un tapiz complejo de vida. En cada sombra que había evitado, reconocí una oportunidad de crecimiento. Pero también vi risas perdidas en el tiempo, momentos de felicidad cuya memoria había descifrado como insignificantes. Comprendí que cada emoción, cada experiencia, tenía un propósito, una lección vital en el viaje hacia la iluminación. Entonces, una revelación oyó en mi corazón, mi búsqueda no solo era por mí mismo, sino por el colectivo que habitaba este vasto cosmos. Aquellos que estaban aquí, compartiendo esta danza, eran ecos de mi propia existencia. Era un reflejo de cómo nuestras verdades individuales se entrelazan, formando un entramado de luz y sombras que sostiene la esencia de la humanidad. Abrí los ojos, ahora brillantes de comprensión. Fui consciente de la vibración del aire, cada susurro del viento acariciando mi rostro como un abrazo reconfortante. Las almas a mi alrededor empezaron a fusionarse en un solo cuerpo, la risa, la tristeza, la alegría y el dolor se convirtieron en un canto que resonaba con el pulso del universo. La conexión es la clave, susurré al aire, sintiendo cómo las palabras tomaban vida. En esa danza vibrante de energía, la invitación se tornó clara. Era un llamado a compartir esta sabiduría con el mundo, a ser un faro para aquellos que buscan la verdad en medio de su propia oscuridad. La flor de cannabis que sostenía en mis manos se transformó en una representación de la posibilidad. Cada hoja, un recordatorio de lo que podía cultivarse en el jardín del alma, así como cada planta florece en su tiempo. Reflexioné, también los seres humanos deben permitirse crecer en su propio ciclo. Supe que no importaba cuán oscuro pudiera parecer el camino a menudo, siempre habría un espacio para la luz, incluso en las sombras más densas. Con una sonrisa que brotó del fondo de mi corazón, me uní nuevamente a la danza. El fuego brillaba intensamente, cada chispa liberada un símbolo de transformación. En ese momento, comprendí que el cannabis era más que solo una hierba, era el portal a la conciencia, una herramienta sagrada que podía abrir puertas a la introspección y a la conexión profunda. Mientras danzaba, sentí que el ciclo de mi vida giraba rápidamente hacia un nuevo horizonte. El viaje que había comenzado con el anhelo de respuesta se convertía en una celebración de lo que ya era, un recordatorio de que cada sombra enfrentada había contribuido a mi luz. El amor, el dolor, la risa, las lágrimas, cada elemento formaba parte de una danza universal. Finalmente, entre el eco de la música y el calor del fuego, una voz resplandeció en mi pecho, guiándome con certeza absoluta. Eres más que tus miedos, eres el faro de luz que ha despertado de su largo sueño. En ese instante, comprendí que la verdadera revelación había llegado, la experiencia humana, con todas sus complejidades, era un regalo, y abrazar cada parte de ella era la llave para el despertar de mi espíritu. Me detuve, miré las estrellas, cada una titilando con el fuego del universo. Mientras me dejaba llevar por el fluido y eterno ritmo de la vida, comprendí que este viaje era solo el comienzo.
Y lo que realmente importa no es solo lo que buscamos, sino cómo elegimos ahora vivir cada momento con amor y gratitud. En cada sombra, una luz espera, en cada lucha, una danza por celebrar. Con esa certeza resonando en mi corazón, volví a unirme al canto del universo, sintiendo que, finalmente, había encontrado mi hogar.